Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Una vez más es grato el momento de poder presentarnos delante de Dios y también poder entregar una palabra, un mensaje del Señor para nuestras vidas, lo cual sacia y alimenta nuestra área espiritual. Los invito a orar para ya poder entrar al mensaje del Señor. Padre, te damos gracias por el momento que nos has dado, el poder estar reunidos, el poder a través de tu palabra hoy día entrar en el conocimiento de la verdad, entrar a los misterios, aquellos tan maravillosos que tú tienes para tus hijos. Y te damos gracias porque a nosotros nos reconoces como aquellos, como tus hijos. Padre, enséñanos, danos el conocimiento, la sabiduría, mientras el predicador habla. Tú también a cada uno de mis hermanos puedas también dar el conocimiento y darnos esta vitamina espiritual tan necesaria para nuestra vida. Queremos que en esta noche tu palabra, a través del avance, a través del proceso en el cual vamos a estar unos par de minutos, vaya redarguyendo nuestra conciencia, nuestra vida, nuestro ser. Queremos que tu palabra hoy día sea alimento para nuestra vida espiritual. Y para eso lo pedimos a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queremos compartir en esta noche una palabra quizás muy conocida, una palabra que ya la hemos tomado, la hemos leído, pero siempre los misterios del Señor son tan grandes que en una sola palabra nos puede decir muchas cosas. Es por eso que queremos compartir hasta ahora en el libro de San Juan, capítulo número 21 y versículo número 15. La palabra dice de esta manera: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Siempre en la vida cristiana nosotros tenemos que tener un encuentro con el Señor. Y ese encuentro viene consigo con preguntas, viene acompañado de preguntas. Y muchas veces las preguntas las queremos hacer nosotros. Pero también dejamos al Señor. Hoy día tenemos que aprender a dejar al Señor que Él nos haga preguntas. Y aquí el Señor Jesús se encuentra con un hombre que había hecho muchas promesas cuando conoció al Señor. Y quizás cuando ya estaba al borde Jesús de ser llevado prisionero, Él seguía haciendo promesas. Vemos a un Pedro, ¿no es cierto?, impulsivo, en el cual le dice a Jesús: yo te seguiré hasta la muerte. Viene el soldado, ¿no es cierto?, los soldados vienen a buscarlo, a tomar prisionero al maestro. Pedro saca su espada y corta la oreja de Malco. Entonces era un hombre impulsivo, un hombre que quería hacer las cosas, pero como nosotros, muchas veces a su manera. Pero hubieron promesas ahí en ese ambiente, como recordamos la última noche de Jesús.
Hubieron promesas también de este Pedro. Como recordábamos, decíamos que él le dijo: no te voy a abandonar, y aun si es necesario ir hasta la muerte. No te voy a negar, le decía Pedro a Jesús. Pero Jesús conoce todo. Y sabía que en algún momento Pedro le iba a negar. Y ahora ya estamos en esta porción de la palabra, cuando ya todo el proceso de la crucifixión de Jesús, del juicio contra Jesús, el castigo contra Jesús, ya estaba listo. Es más, la resurrección de Jesús ya había pasado. Porque la promesa fue de que Jesús iba a ascender, iba a resucitar. Y ahí Jesús estuvo 40 días. Y quizás con sus discípulos, y quizás este es el momento o el día número 40. ¿Ya? Y Jesús viene a Pedro una vez más. A un Pedro que estaba a lo mejor destruido emocionalmente. A un Pedro que quizás quería olvidar todas aquellas promesas. De hecho, ya las había olvidado, pero había algo en su conciencia cuando él reconoció, y yo dice la palabra del Señor que cuando el gallo cantó, dice que lloró amargamente. Y Pedro aquí, en lo que hemos leído, cuando se encuentra con Jesús, Jesús lo encuentra a él una vez más. Pedro necesitaba ser restaurado, como muchas veces nosotros necesitamos ser restaurados. Quizás no es que se haya ido al mundo, no es que haya andado haciendo cosas malas. A lo mejor nos podemos hoy día colocar nosotros como también en la situación de Pedro. Pero necesitamos ser renovados. Necesitamos que la mano de Dios nos toque. Y aquí hay algo en el cual queremos hacer paréntesis. Ya, como digo, este mensaje lo hemos leído, usted lo ha leído en su hogar. Pero aquí hay algo importante para la restauración de Pedro. Dice el versículo 15, cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, hemos dicho, ¿no es cierto?, que los 4 evangelios son las 4 miradas de diferentes puntos de vista de los discípulos de Jesús o de los que escribieron estos libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay 5 focos, 5 diferentes maneras como ellos vieron el caminar, el andar de Jesús. Y aquí en este único libro, el libro de Juan, dice que Jesús le dice: Pedro, hijo de Jonás. ¿Qué nos querrá decir la palabra? Porque Jesús nunca dijo una palabra en vano o nunca la dijo por decir. Pero podemos entender a través de ella que Jesús le estaba recordando o le estaba diciendo: ¿de dónde tú vienes, Pedro? Todos conocemos la historia de Jonás. La historia de Jonás nos dice, ¿no es cierto?, la palabra ahí en el libro de Jonás, que fue un hombre desobediente. Fue un hombre que quizás llevado a sus propias ideas, desobedeciendo a la voluntad de Dios. Y no era que Jonás no conocía a Dios, sí, él lo conocía.
Lo conocía tanto o demasiado que él sabía que él iba a perdonar a Nínive. Entonces aquí el papá de Pedro llevaba ese nombre, Jonás. A lo mejor muchas veces a nosotros, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras raíces, todavía están involucradas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro ser. Todavía están ahí como piedra de tropiezo. A lo mejor nuestros antepasados llevaban una mala costumbre de vivir. A lo mejor habían vicios de por medio. A lo mejor muchos de los cristianos hoy día vienen de familias, de padres alcohólicos. De padres llenos de ira, llenos de contienda. Y esas cosas hoy día quizás todavía se hacen o se ven y se muestran a la luz. Matrimonios separados. A lo mejor se viene de una familia desordenada. Entonces aquí Jesús le dice, le recuerda a Pedro, y no le recuerda para mal, sino que le recuerda para que haya un cambio. Aquí Pedro se estaba restaurando. Había una restauración en la conversación que Jesús tenía con Pedro. Y por eso que Jesús no solamente mira el momento, sino que mira más allá. Había algo que tenía que cambiar Pedro. Y era quizás la forma de vivir en el área, en la familia donde se crió. Habían cosas que había que cambiar. Siempre se escucha por ahí, se dice, mira, ese niño es igual a su padre. Hasta la misma manera de ser, de caminar, de reír, es igual a su padre. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, tenemos que tener una semejanza. Tenemos que parecernos a alguien. Y ese alguien es Jesús. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo, él no quería que sean imitadores o que él sea quizás la forma de cómo comportarse o cómo vivir de los demás. Sino que él decía, yo quiero que ustedes sean como Cristo. Yo soy como Cristo, decía Pablo. Y yo quiero que ustedes también sean igual que Él. Nosotros no podemos tomar una plantilla de vida de un hombre o de una mujer. La palabra de Dios dice, las cosas, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Por eso es que Jesús aquí conversa con Pedro. Y le dice, Pedro, hijo de Jonás. Tenía que haber un corte. Había un momento de restauración para Pedro y eso tenía que tener un antes y un después. Y lo podemos ver. Lo podemos ver. Si pasamos al libro de los Hechos, podemos ver que en Pedro hubo un cambio. Amén. Pedro y sus discípulos, y los discípulos de Jesús, estaban en Galilea. Y era necesario, aquí la palabra del Señor en el libro de los Hechos nos habla, dice,
capítulo 1, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrado, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Se reunieron todos en Jerusalén. Había una orden de parte del Señor que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. El derramamiento del Espíritu Santo. Yo me voy, dijo Jesús, pero enviaré el Consolador divino. Pero para eso tenían que estar unánime juntos y en Jerusalén. Ellos estaban en Galilea y tuvieron que caminar, tuvieron que ir a Jerusalén. Ahora, sacando cuentas, ellos caminaron por ahí por el día número 43 e iban a Jerusalén. La promesa era que en el Pentecostés, ahí en el lugar, en el aposento alto, tenían que esperar porque iba a venir la promesa. Y sabe que ahí ya no hubo cobardía en Pedro, ya comenzó esa restauración en la vida de Pedro. Porque ellos llegaron a Jerusalén. Y no habían sido muchos días los que habían pasado. 43, 45 días que Jesús había sido crucificado y resucitado al tercer día. Después de la conversación de Pedro con Jesús, o de Jesús con Pedro. Capaz que por ahí también, ahí en Jerusalén, todavía andaba, y por qué no, la mujer aquella que le dijo a Pedro, tú eres de los mismos, tú eres Galileo, porque tú te vistes. Y a la verdad ellos cuando fueron con sus vestimentas, había una diferencia en las vestimentas, eran reconocidos los galileos. Pero Pedro ya no fue con ese temor. Y aún más, cuando descendió el Espíritu Santo, dice que Pedro toma la actitud de un hijo de Dios. Y ya habla no con miedo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y la gente por ahí murmuraba y decían, cuando descendió el Espíritu Santo, decían, estos están llenos de mostos. Y Pedro se levanta y dice, estos no están ebrios como ustedes dicen. Esta es la promesa. Esto es la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí todos entendemos, de acuerdo a lo que hemos leído, sabemos, que hubo un derramamiento de lenguas para que todos los que estaban ahí entendieran de que Cristo Jesús es el mediador del hombre y la mujer y que nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Y esa promesa del Espíritu Santo ha alcanzado hoy día la bendición en nuestras vidas. Pero tiene que haber un encuentro con el Maestro. Tiene que haber una restauración. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Eso que a usted le marcó en su niñez, esas costumbres, esa manera de vivir, tienen que ser cambiadas. Si bien es cierto, a nuestros padres nosotros les queremos, les amamos mucho, les recordamos a aquellos que han partido. Pero es importante saber o declarar que ahora yo no soy hijo de Julano. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el mensaje para el día de hoy.
Vuelvo a decir ya por tercera vez, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Mi manera de vivir, mi crianza, mi formación humana se toma y se va a un tacho de basura, porque Cristo nos transformó. No podemos decir hoy en día, es que así me criaron, es que así me enseñaron. Debemos aprender o debemos caminar en los caminos del Señor. Hemos recordado mucho lo que decía David: muéstrame tus caminos, porque de los míos estoy cansado, de los míos estoy hastiado. Muéstrame, Señor, tus caminos. Queremos caminar en ellos. Que Dios les bendiga, les guarde. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias, porque a través de tu palabra tú traes enseñanzas gratas a nuestros oídos, a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestra forma de caminar. Traes, Señor, una enseñanza grata para poder dar buen testimonio a aquellos que te conocen y aún a aquellos que no te conocen, que a través de nuestros testimonios, como lo que hablábamos ahora, que no sean las costumbres que yo traía de mi niñez, que no sea mi manera de vivir, de mi niñez, de mi crianza, sino que hoy día sea lo que tú has colocado en nuestro corazón, la manera de vivir en Cristo Jesús. Esta palabra haga vida en esta noche en nuestros corazones. Lo pedimos y lo rogamos a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que tengan un lindo descanso y vuelvo a decir una linda semana en la presencia del Señor. Que la paz de Dios more en cada uno de vuestros corazones. Saludo a todos mis hermanos, desde el más pequeño al más adulto. Y que la paz de Dios more en cada uno de vuestros corazones. Amén.